12:34 aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Les saluda en el micrófono Lilian de Montserrat y en los controles técnicos mi compañero Alejandro Zárate. Hoy tenemos la participación de un promotor cultural bilingüe. Él es Marco Sandoval Cruz. Muy buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros en Radio Universidad. Sí, no, muchas gracias, el gusto es mío, claro. Él es originario de la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, en el territorio de la palabra completa Triqui. Es un destacado promotor cultural bilingüe en el idioma Najni y en español. Ha cumplido con la mayoría de los cargos municipales. Es cofundador de la Unión de Comunidades Triquis y del Centro Cultural Driqui, la casa que recoge nuestro camino, cuyo objetivo es revalorar la cultura Najni. Es realizador de exposiciones museográficas y conductor de programas radiofónicos, realizador de documentales, ámbito que enfoca el gobierno de las mujeres, así como el tejido, entre otros temas. Ha desempeñado cargos en la administración pública como jefe de la Unidad Regional Oaxaca de Culturas Populares, director del Museo Nacional de Culturas Populares y jefe del Departamento de Fortalecimiento de las Culturas y Lenguas de Oaxaca de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Ha participado también en diferentes congresos y foros en el extranjero para compartir su experiencia como promotor cultural bilingüe, construyendo una referencia en el ámbito de la promoción cultural. Es por esa razón que hoy, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, también hemos decidido invitarlo para conocer su punto de vista o su enfoque desde las comunidades como promotor cultural bilingüe. Bueno, pues queremos primero que nada saber qué es un promotor cultural bilingüe. Ya, pues un promotor cultural, pues digamos que es una definición de, en el caso mío, de una institución que es la Dirección de Culturas Populares. Ellos hace, no sé, como 40, un poco más de 40 años, definieron que tenían que trabajar para el fortalecimiento de las culturas de, en este caso de Oaxaca, lo hicieron en todo el país, pero en Oaxaca fueron buscando como gente de las comunidades y los capacitaron, los formaron, digo, hubo gente muy prestigiosa en ese periodo inicial, que como Leonardo Durán, no, Leonel Durán, perdón, creo que Rodolfo Stavenhagen, un poco toda la propuesta esta del México Profundo, Estefano Varese me parece que fue el primer director que impulsaron mucho todo, todo esto en el sentido de que hubiera promotores que estuvieran como animando todas las expresiones que tienen en las comunidades, ¿no? Desde su historia, desde su caminar en el tiempo, desde la lengua, desde todos estos aspectos que son los que hacen que una sociedad pueda existir y sobre todo porque obviamente en la desventaja con la sociedad nacional, que es la que poco a poco va influyendo y se van desplazando formas de vida, culturas, entonces la idea original de estos promotores es como pues empezar a proponer cosas conociendo su comunidad, conociendo su cultura y con las herramientas que estos intelectuales y académicos les daban, pues poder trabajar para eso, ¿no? Es más o menos lo que se hizo desde Culturas Populares y de ahí para acá pues han tenido muchas actividades y el promotor pues es eso, ¿no? Uno que se anima desde las raíces culturales que se tienen en la comunidad, estar proponiendo pues tanto el reforzamiento, porque en las comunidades como se vive mucho el colonialismo, hagan de cuenta, ¿qué fiestas se celebran en los pueblos? Pues son las fiestas con las que nos configuró la dominación, ¿no? Claro. Entonces, si de repente por ese mismo hecho uno va dejando lo que pudiera ser fiestas propias, ¿no? Y así la historia, por ejemplo, no se conocen casi los héroes propios de cada pueblo, no se conocen, por ejemplo, sus mitos de origen, una serie de cosas, a veces son investigaciones de algún académico que lo ponen en un libro, hay reservado una biblioteca, pero poco se trabaja en la parte de la promoción para que la gente inclusive reafirme su conocimiento, porque en los pueblos también pasa de que atendiendo, por ejemplo, las necesidades diarias de la escuela, porque les dejan tareas a los chavos que tienen que trabajar toda la tarde clavados en ese conocimiento que les dan los maestros, no tienen tiempo para ponerse a platicar con sus papás y que les cuenten sus historias, que enseñen sus conocimientos, todo esto pasa, todo esto, ¿no? Y por eso se crean estas figuras de
promotor cultural para poder estar ahí haciendo algo, ¿no? Y qué importante es crear precisamente esta figura de promotor cultural dentro de la comunidad, que sea parte de la comunidad para pues dar una enseñanza más real a la gente, porque no es lo mismo hacer promotoría cultural desde aquí de Oaxaca para Ujú. las comunidades. ¿O usted qué piensa acerca de No, eso? así es, porque todo lo que se hace, por ejemplo, eso también pudiera ser como un pecado de culturas populares si olvida la manera como concibieron esta institución, ¿no? Inclusive pueden ser promotores indígenas que, digamos, que de repente por cuestiones burocráticas se los traen a la ciudad, los tienen aquí y obviamente la gente que está en la ciudad tiene que estar atendiendo su entorno para, pues, para poder convivir en él y pues disfrutar lo que hay de disfrutable en la ciudad y en esta otra cultura, ¿no? Y de repente, si no está bien ligado a las cuestiones de su comunidad, todo cómo se va moviendo, todo, todas las cosas que se están recreando, todo el chismerío común en cualquier sociedad humana, en fin, ¿no? Ya se vuelve uno como ajeno a eso, pues sí, ya uno entonces lo que quiere es que la institución le diga a uno qué hacer en su comunidad. Y ahí pues obviamente que va cambiando todo este sentido, ¿no? Porque la idea es de que con algunas herramientas que se tienen, trabajar en la comunidad sin la presión o sin todo este asunto de esta cultura dominante para poder, pues, animar a la gente en seguir sintiendo gusto por sus raíces, ¿no? Que somos nosotros mismos, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, en su cultura, en San Andrés Chicahuaxtla, que donde usted es originario, en el idioma najní, por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de cultura tienen o cómo es su manera de ver la cultura? Bueno, la cultura que nosotros tenemos es como cualquier otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una cultura exista? Pues son primero su historia, ¿no? Su historia, porque casi cada cultura, digamos, el cristianismo tiene una base científica, claro que no, es una creación de los que escribieron la Biblia o cosas así. Bueno, nosotros también, ¿no? Nosotros tenemos unas abuelas que están cuando se vive la oscuridad y es necesario que salga el sol y la luna, y ellas quieren ser el sol y la luna, y a partir de eso van creando todo un conocimiento que tiene que ver en su relación con la naturaleza. Primero, la naturaleza tiene un carácter sagrado y después hay una relación con ella, cómo tomamos lo que necesitamos de la naturaleza, algo que necesitamos de la naturaleza cuando que esto es un rollo sagrado, pues se crea una serie de mecanismos, ¿no? Hagan de cuenta, hasta les platico una cosa que bueno, nosotros hacíamos con mis hermanos cuando éramos niños, pues, ¿no? No teníamos llave de agua, entonces había que ir a traer agua a los pozos o al arroyo. Lo más común eran los pozos ahí en el pueblo, ¿no? Y entonces la indicación era, vayan a traer agua, mucho cuidado, tienen que tomar el agua con cuidado, con respeto, porque si ustedes hacen, juegan o desperdician el agua o cosas así, ese pozo de agua los va a enfermar, ¿no? Por ejemplo, a mi hermana le dicen, ni si te ocurra, por ejemplo, jalarte algunos cabellos ahí o peinarte en la orilla del pozo, porque los cabellos tuyos que caigan en el agua se van a convertir en unos animalitos así que parecen cabellos y están ensuciando el agua, ¿no? Entonces, son una serie de reglas así se van construyendo y que son muchísimas con las que uno establece su relación con la naturaleza, ¿no? Claro, llega la llave de agua, pues esa regla ya se esfumó, se perdió porque una llave de agua pues no es lo mismo, eso está dentro de la casa, se puede abrir, se puede desperdiciar el agua, se puede, en fin, todo lo como pasa con el agua, pues, ¿no? Pero hay un cambio así, ¿no? Otra cosa que a mí me desconcierta mucho y cuando hacíamos videos siempre estamos tratando de tomar qué es desde esta cultura occidental que se vive aquí en la ciudad, qué propuestas se están generando para no contaminar el agua. Y nosotros hicimos un video sobre la basura, uno sobre sanitarios ecológicos. Les ponemos nuestra parte de nuestro conocimiento y con esta técnica nosotros lo difundimos en la comunidad. No es fácil, porque está la presión desde fuera, hagan de cuenta. Llega la gente de INEGI y en sus cuestionarios dicen, ¿tienen drenaje? ¿Cómo manejan sus desechos? ¿No? Esa pregunta tiene una carga ideológica como para decir, oigan,
¿Cómo vamos a tener sanitarios ecológicos aquí si cuando lo que nos pregunta el gobierno es si tenemos drenaje? Claro. ¿No? Un programa de salud y saber cómo se maneja todo esto. Entonces son cosas de desarrollo, ¿no? Y como de este lado va el asunto de la civilización, Claro. ¿no? Que uno tiene que ser civilizado, porque si uno no es como de este lado, entonces no es civilizado. Entonces una confrontación tremenda para una forma de vida y otra, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos son muy De complicados. supuesto desarrollo también, Sí, porque no claro. quiere decir que nosotros seamos más desarrollados que No, ustedes. claro. Por ejemplo, hace unos días platicábamos con una maestra y decía, es que aquí la ciudad ya está muy contaminada, ya los ríos ya están sucios. Yo me imagino que allá no es así, no sucede de esa manera y habría que ir a investigar por qué ustedes tienen esos cuidados con la naturaleza y nosotros no. Bueno, no es tan así, ¿eh? No es tan así porque ¿cuántos años llevamos con el peso de esta civilización hablando de que de este lado está la razón, ¿no? Llevamos ya, ¿qué será? ¿50 años? ¿60 años? Después, digamos, después de la revolución, cuando se puede impulsar más este tipo de desarrollo para que el país, pues, salga adelante, y se lleva este mismo discurso hacia las comunidades para sacarlas del atraso y que tengan mejores condiciones de vida. Pues es esto lo que se lleva. Ahora, ¿cómo están los ríos y los arroyos que pasan por nuestras comunidades llenos de plástico? Porque es bien Precisamente por este difícil, desarrollo, ¿sí? sí, Y ya cuando hicimos nosotros el video de la basura, pues obviamente uno se va fijando en todo porque necesita un poco comparar cómo manejan la basura de un lado y cómo nos está llegando a nosotros para claro. encontrar una manera de trabajarlo. Y entonces era muy curioso porque la ciudad cercana que nosotros tenemos es Tlaxiaco o Putla, ¿no? O Oxtlahuaca. Y lo de Oaxaca pudiera ser, ¿no? Pues si uno va en carro, la señal de que ya está uno cerca de la ciudad es basura en la carretera, en las orillas de la carretera, ¿no? Y si uno tiene todo ese discurso que ha llegado de que en las necesitamos esa civilización porque ahí está la luz, el progreso y todo lo demás, entonces tenemos que tener basura. La gente civilizada tiene basura en sus calles, tiene basura, y la gente que migra y se va a la ciudad no vive en las zonas donde no hay basura, vive donde hay un montón de basura y es un rollo de civilización, pues. ¿Cómo adoptamos nosotros esa civilización para que nosotros dejemos de vivir en el atraso? Pues ser como ellos, ¿no? No importa sus vicios, no importa las cosas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se van viviendo y es que uno pudiera decir, y es que también otra cosa que tiene la relación con la naturaleza. En un principio la naturaleza era sagrado y la naturaleza es todo. La casa, la montaña, los arroyos, los árboles, los animales, todo, ¿no? Y con todo hay una relación de respeto y de carácter sagrado. Cuando llegó este asunto, digamos, llegó el catolicismo, llegó más fuertemente a nuestras comunidades, se construyó la iglesia. Y lo sagrado ahora está encerrado en un espacio chiquito que es la iglesia, ¿no? Yo puedo arreglar cualquier bronca que traiga con los sagrados y voy ahí y rezo todo lo que me digan que hay que rezar y hago fiesta y lo que sea. Y listo, asunto arreglado con lo divino, no con lo sagrado. Pero lo sagrado con la naturaleza, eso está teniendo otras consecuencias tremendas. Es cierto, tenemos todavía muchas cosas que se están como recuperando en estos tiempos porque también empezamos a tener crisis de que los arroyos ya no dan, que los manantiales están bajando. Entonces uno ya se empieza a fijar más en la naturaleza y cuando uno trabaja por su cultura, aprovecha estas crisis pues para decir, oigan, tenemos la alternativa que son nuestras raíces, ¿no? Porque del otro lado pues del otro lado es la destrucción, pues, ¿no? Pues sí, son cosas que nos toca trabajar mucho aquí, son asuntos culturales, ¿no? ¿Cómo sería la promotoría de su parte para, pues, erradicar todo esto que viene de la cultura occidental, como usted lo dice, para su población? En la utopía está lo que el gobierno del Estado en este momento dice que es un gobierno de la interculturalidad, porque tampoco puede ser que nosotros vivamos aislados. No es posible. Si en todo el tiempo, en todos los grupos humanos siempre ha habido intercambios, relaciones y todo. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, en mi pueblo, pues todas las comunidades que integran esto, nosotros estamos rodeados de mixtecos.
pero no hablamos mixteco. Tenemos nuestra propia lengua y aún así que tenemos 4 variantes de nuestra lengua, ¿no? Los huipiles son diferentes a los mixtecos, o sea, se creó todo un conocimiento donde la gente le encantaba ser diferente. Esta cultura ya no promueve que la gente tenga ganas de ser diferente, sino que todos sean iguales, Claro. piensen igual, las mismas raíces ideológicas, todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve ahorita como alternativa? Pues alguna relación de interculturalidad. Para que eso sea posible, se necesita que, por ejemplo, es algo que para mí es un poquito observable, ¿no? Criticable, pues me paso yo de exagerado muchas veces, pero se crean universidades para los indígenas, universidades o escuelas de no sé qué para los indígenas. Y yo digo, ¿por qué? ¿Cómo logramos una relación de interculturalidad? La UAPJO, en su programa de estudios, en todas sus carreras, debería de tener una parte del conocimiento indígena ahí para que si un médico que sale de aquí se va a trabajar a una comunidad, Claro, está sensible a eso, ¿no? Y puede él manejar las dos medicinas porque está capacitado para esto. ¿No? claro. Sería una relación de interculturalidad, ¿no? Y Siempre es bajo el respeto. Ah, exacto, sí, porque digamos, si uno revisa, como decía, quién nos configuró a las comunidades, pues fue el colonialismo, pues sí, el nombre, lo sagrado, la organización municipal, todas las cosas que vienen de fuera. Ahora podemos presumir que el tequio, que la asamblea, que los cargos, pero mucho de eso tiene raíz fuera de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, y muchas cosas se adaptaron muy bien, como los cargos, pues no digo, las mayordomías tienen un impacto tremendo. Pero, ¿y qué hacemos con las fiestas antiguas, no? Entonces, tendría que haber instituciones como esta en la que trabajo y otras como la Secretaría de Cultura ya del Gobierno del Estado, la Secretaría de Pueblos Indios o la Secretaría de la Mujer. Ahora tendría un trabajo tremendo en Oaxaca porque tendría que ponerse a trabajar para recuperar la parte femenina de la historia, que es algo que la historia occidental es muy machista, ¿no? claro. Nuestras historias han sido femeninas, ¿no? Nuestros personajes principales, como muchas figuras de los códices, en general las figuras de autoridad es un hombre y una mujer, ¿no? En esta otra figura no, la figura, bueno, Sí, ahora tenemos una figura femenina en la presidencia, ¿no? pero hasta este momento, Pero hasta sí, este momento y todavía de repente actúa mucho más como hombre que como mujer, claro, pues, ¿no? Entonces, esa es una parte, porque no es solo el hecho de que haya una mujer, sino cómo puede ser femenina la sociedad, ¿no? claro. Y yo creo que antes había mucho de eso, pues, ¿no? Que lo cambió, pues, obviamente, esto que llegó, porque es muy machista. La cultura europea, como viene, pues, es absolutamente machista, ¿no? Ahora, la utopía sería la interculturalidad, ¿no? Como crear condiciones para que la sociedad, sobre todo la sociedad mestiza, que es la que más debería de atenderse, para que aprenda a ser intercultural, porque nosotros los indígenas de entrada ya somos interculturales. Hablamos español, hablamos nuestra lengua. Tomamos muchas formas de vivir de la ciudad y tenemos también nuestras formas, ¿no? Nosotros ya somos interculturales de entrada. A quien le hace falta ser intercultural digamos, y podemos Aquí, mencionar Oaxaca, pues, ¿no? claro. La Guelaguetza ha sido una parte, pero como que va privilegiando más lo mestizo en toda esta presentación que se hace que lo indígena. Y aparte ya se convirtió en un espectáculo más que en una muestra intercultural. Y es que ese es el problema. Por ejemplo, la Guelaguetza tiene mucho éxito, tuvo mucho éxito en la ciudad, ahora es un éxito nacional o estatal y cosas así. Y el asunto es que se va reproduciendo en cada comunidad. Los maestros enseñan los bailes de la Guelaguetza, inclusive con un discurso de expresar lo propio. Y es bien chistoso porque de repente, por ejemplo, en lo nacional se utiliza mucho la cultura náhuatl para hablar de las culturas indígenas. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Si hay las culturas son diversas, ¿no? En una ocasión hacía un taller con maestros de Miahuatlán y yo les decía, ¿ustedes creen que en nuestras comunidades o en sus comunidades había una manera de enseñar? Hagamos un ejercicio. Hicimos un ejercicio y de repente ellos decían, claro que había. ¿Y cuáles eran? Ah, pues era el calpulí. ¿Cómo?
Aquí tenían Calpulli en sus comunidades, no creo. Esos estaban en Tenochtitlan, ¿no? ¿Por qué no rompen su esquema con Tenochtitlan y se piensan más zapotecos? ¿Cómo reproducen el conocimiento de los zapotecos, no? Y claro que hay una manera, pues, pero ustedes piensan muy escolarizado todo el asunto. Bueno, pero el asunto que para que la interculturalidad sea posible, se necesita realmente crear condiciones donde la gente aprenda realmente a respetar eso. Por ejemplo, esta ciudad, aun cuando parece que ya aquí hay muchos negocios con artesanías de los pueblos y ¿cómo se llama? Hay restaurantes con comida que viene de los pueblos y una serie de cosas, pero si uno revisa esta ciudad, ¿qué celebra esta ciudad como rollo fundacional? ¿No? ¿Qué celebra la ciudad? Cuando le dan un reconocimiento de un rey, de no sé quién, ¿no? Y le dan la categoría de ciudad, y es lo que celebra muchísimo el municipio. Sí, claro. ¿Y su pasado zapoteco? No tienen ¿Y ni su idea. pasado mixteco? Tampoco. Tampoco. ¿Cómo pues, se puede ser intercultural cuando que lo que se conmemora y se celebra es la dominación? O los que llegaron celebran haber llegado y estar aquí, ¿no? La categoría de patrimonio cultural que tiene esta ciudad, ¿qué es? La arquitectura de la ciudad. Esa arquitectura, ¿de dónde se originó? Pues de Europa, ¿no? Y se plantó aquí y ahora todo el mundo dice es patrimonio cultural, como si dijera, nosotros llegamos con nuestra arquitectura y ahora es patrimonio cultural, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que hay que arreglar. Claro. O sea que, bueno, terminamos con pensando que las políticas públicas están mal enfocadas. Pues sí, claro, están equivocadas, pero porque tienen como una soberbia tremenda y como un asunto de fe en que su mundo es la civilización correcta, ¿no? Y todas sus expresiones, ¿no? Eso es lo correcto, pues, ¿no? pero, pero, pero se deja de lado muchísimo conocimiento. Yo no sé, yo supongo que dentro de poco lo van a reconsiderar porque esta ciudad de qué está viviendo, de una imagen que vende, que la Guelaguetza viene de los pueblos, ¿no? Que toda la cuestión de la gastronomía viene de los pueblos, una serie, todas las artesanías, los textiles vienen de los pueblos y si vienen de los pueblos, pero entonces el desarrollo que se está ayudando mucho a esta ciudad o a este estado, mucho de eso viene de los pueblos. Entonces, los pueblos poco a poco se está moviendo toda esta situación y yo espero que también en la ciudad los nuevos gobernantes, digo, tenemos un gobernador zapoteco que cualquiera puede presumir, sí, y es el segundo, porque Benito Juárez fue el primero, sí, pero los dos fueron formados en una escuela que no era de su comunidad, sino era el esquema, otro, pues. Y luego también muchos maestros están siendo llevados a comunidades donde tampoco Ay, conocen. sí, esa es una cosa terrible, ¿eh? Terrible, porque sí, a mí me tocó una vez ir a un pueblo que se llama un pueblo Mije, que está en la Mije Baja, Coatlán se llama. Y pues porque íbamos a contribuir para trabajar el Mije de ese lugar, ¿no? Pues había como 4 maestros que eran de otro lado. Y uno dice, ¿y cómo puede ser eso? Pues, ¿no? Y ahí el sindicato es tremendamente absurdo. Hay una lengua que se está muriendo que es el izcateco. En ese tiempo que yo trabajaba aquí había una muchacha que había estudiado en el Cedelio y en la Envio, digo, y terminó. Ella empezó a trabajar en su pueblo, empezó a hablar el izcateco, empezó a hacer su tesis para un rollo de metodología de trabajo para fortalecer el izcateco. Y de repente dijimos, va a salir, se va a ir a su pueblo, a Izcatlán, y va a trabajar el izcateco. Pues no se pudo porque la regla sindical dice que ningún chavo que termina su carrera puede ir a su comunidad, tiene que ir por ahí a trabajar a otros lados y después regresar a su comunidad. Y uno dice, qué absurdo es esto. Claro. ¿Dónde está el interés inclusive del sindicato y del IEPO? Pues para trabajar este asunto de las lenguas o de la diversidad cultural, pues cuando tienen esas reglas terriblemente absurdas, Sí, ¿no? sí. Y ya para terminar, maestro, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué Sí. concepción tiene usted de cultura? Bueno, la concepción que me gusta, porque hay dos concepciones, ¿no?
bueno, debe de haber más, pero las dos más comunes son la concepción de cultura, de que es culto, alguien que tiene mucho conocimiento sobre las bellas artes, Claro. ¿no? Esa es como es la común, pero tiene un espíritu discriminatorio, que es lo que se discutió en la UNESCO, y entonces sacaron otro concepto de cultura que es el que a mí me gusta, y entonces es cultura todo lo que genera una sociedad, un grupo humano y que está ligado a todos sus procesos en la historia, sus formas de vida, sus conocimientos, para todo, sus conocimientos sagrados, por decir literarios y toda una serie de cosas. Y esto se supone que se discutió mucho para tratar de que ese concepto elitista, que es el otro concepto de cultura, se pudiera comprometer para mirar la cultura ya no como un rollo elitista y solo ver bellas artes, sino mirar sobre todo formas humanas de convivencia, ¿no? Y que ahí hay muchas expresiones de todo, ¿no? Expresiones de vida, expresiones artísticas, de todo. Por ejemplo, yo tengo una concepción de cultura que va a todo lo que engrandece el espíritu. Puede, sí, exactamente. Es un poco cercano a lo que dice la UNESCO, Ok. pues, ¿no? Sí, tiene que ver todo eso, porque de repente puede no saber nada de literatura clásica. Pues sí, pero conoce las historias de su pueblo y las narra bonito, ¿no? Y ahí está, y es la convivencia de la gente, y la música, y todo, pues todo lo que se da como en cualquier grupo humano, pues todos tenemos de todo. Claro. Pues Y, muchas gracias, maestro Marco Sandoval Cruz. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. no, al Quisiéramos contrario. tenerlo 1 hora, charlar 2 horas con usted, pero pues así es esto. Pues sí, no, al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted por estar Sí, aquí en Radio Universidad. Ojalá podamos tenerlo en otra ocasión. encantadísimo. Muchísimas gracias, Igualmente, maestro sí. Marco Sandoval Cruz, originario de la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, destacado promotor cultural bilingüe. Gracias, muchas Gracias. gracias. Seguimos aquí en el 91.5 de FM, Radio Universidad de Oaxaca.